Partidos políticos escogen su posición en el tarjetón. Zonas de la Gran Caracas no tendrán agua por 2 días. Autoridades bolivianas lograron la detención de 4 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Millones de personas pudieron observar cómo la luna tapaba el sol por completo durante 4 minutos. Fueron hallados 7 cadáveres en bolsas negras en una autopista principal de Puebla, en México. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Muy buenas noches, Natalie. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Venezuela. Vamos a comenzar con las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Los representantes de las 37 organizaciones con fines políticos que participarán en las elecciones presidenciales seleccionaron la posición de sus tarjetas en el tarjetón electoral. Así lo informó Elvis Amoroso, presidente del CNE. Para la utilización de cada tarjeta se toma en cuenta el número de votos obtenidos por cada partido político en la elección de la Asamblea Nacional del año 2020. Si una organización política no participó en esos comicios, se le asigna un orden jerárquico por fecha de constitución como organización política. Hay 13 candidatos que participan en este proceso electoral. 13 candidatos. Es bueno porque ayer llegó aquí la Unión Europea a Venezuela, una institución que ha sido desinformada permanentemente, igual que algunos medios de comunicación que yo no entiendo también porque siguen diciendo mentiras que dicen otros, pero gracias a Dios y a el Estado venezolano que ha permitido la visa para que ellos vengan aquí, que dicen que no hay candidato, que dicen que las tarjetas se las dejaron por fuera. Bueno, nosotros desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, le vamos a presentar a ellos a partir de mañana, que hay una serie de reuniones, todo este operativo que se ha venido haciendo y quiénes son verdaderamente los candidatos, para que ellos lo verifiquen. Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, informó que tienen un avance de 27% en las actividades previstas en el cronograma de las elecciones presidenciales. Es decir, entre las actividades en curso y las cumplidas, estamos en un 39,60% al día de hoy. Todavía nos queda un 60% de las actividades por iniciar. Esta semana es una semana muy importante en el marco del cronograma, ya que, por un lado, sigue avanzando en la última etapa ya en la jornada de registro electoral, lo cual nos da números muy satisfactorios al día de hoy. Hemos 1.043 máquinas desplegadas a nivel nacional. Informó además que la jornada de registro electoral se realizará hasta el 16 de abril. Ya van a comenzar con las auditorías. Que son claves y son garantías indiscutibles, son garantías electorales que hemos construido a lo largo de estos 20 años. Creo que las misiones exploratorias de la Unión Europea, de la ONU, de Centro Carter que van a venir, creo que hay muchos aspectos que se van a discutir con ellos. Por supuesto, lo más importante es el convenio, el marco de ese convenio, que por supuesto respete todo el marco constitucional, las leyes y reglamentos que rigen nuestro proceso electoral. Según las autoridades del CNE, Venezuela tiene mucho que mostrar a la misión de observación internacional porque fue el primer país que adoptó el sistema electoral automatizado que garantiza el principio electoral, un voto, un elector y también mayor transparencia. Para este miércoles anunciarán el nuevo sistema de rendición de cuentas de la campaña electoral que, según las autoridades del Poder Electoral, garantiza la realización de auditorías y mayor claridad en todos los procedimientos. Desde la sede del CNE, Eli Flores, Noticias Venevisión. Colombia enviará una misión de observación electoral para las elecciones presidenciales en Venezuela. Así lo informó el canciller colombiano Luis Murillo. Yo he escuchado muy atentamente al canciller Gil. El canciller Gil
nos ha propuesto, nos ha invitado a que participemos, consideremos participar con una especie de observación electoral, veeduría electoral de Colombia, y también vemos con muy buenos ojos que haya veeduría, observación electoral de la CELAC, de personalidades muy importantes. Como ustedes saben, Colombia siempre ha ofrecido sus buenos oficios a Venezuela y a la comunidad internacional para encontrar soluciones a los desafíos de Venezuela, soluciones de los venezolanos, construidas por los venezolanos y venezolanas. Murillo ofreció estas declaraciones durante el encuentro con el canciller venezolano Iván Gil para evaluar los avances de la Comisión de Vecindad e Integración establecida en mayo del año pasado. En otras informaciones, la dirigencia juvenil de Primero Justicia reiteró que a falta de 8 días para que culmine la jornada especial de registro y actualización de datos ante el Consejo Nacional Electoral, los puntos dispuestos por el órgano rector siguen siendo insuficientes. Y el coordinador juvenil de la Tolda Amarilla, Luis Palacios, también denunció los numerosos obstáculos que tienen los venezolanos en el exterior para poder actualizar sus datos. Que el proceso ha sido muy lento. Argentina, pudimos ver unos videos donde estaba la emoción por un lado, pero también la incertidumbre de terminar en horas muy tarde. Y bueno, también España se sumó el fin de semana en el proceso de inscripción. Sabemos que la solicitud que piden para algunos venezolanos es muy limitado. Insistieron que en la oposición debe plantearse un espacio de encuentro y tomar una decisión con respecto a la candidatura de la plataforma unitaria para los comicios del 28 de julio. A que integremos de manera eficaz en los tiempos oportunos el llamado de nuestra candidatura unitaria bajo una decisión oportuna y no a las pocas horas de vencerse el plazo. Y la dirigencia juvenil de Primero Justicia también señaló que en estos 8 días que restan de jornada especial de registro y actualización de datos motivarán a los jóvenes venezolanos en distintos estados del país para registrarse ante el Consejo Nacional Electoral de cara al próximo 28 de julio. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. La Red Sindical de Trabajadores solicitó al Poder Electoral exigir a los patronos del sector público y privado que le concedan un permiso remunerado a los empleados para que puedan inscribirse y actualizar en el registro electoral permanente. La proposición la hicieron desde la sede del Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela aquí en Caracas, en donde entregaron un documento con dicha exigencia a 8 días que culmine el proceso para el REP. Insisten que los venezolanos desean votar, esperan ser escuchados. Es decir, los horarios son de 8 a 3 de la tarde y es un horario totalmente laboral. Entonces las colas son inmensas, hay pocos puntos. En ese sentido, nosotros los trabajadores estamos solicitando que se le dé un permiso a los trabajadores para que puedan inscribirse en el registro electoral. Permiso remunerado, lo estamos haciendo al CNE, lo vamos a hacer por supuesto al Ministerio del Trabajo también y a todos los entes públicos. En este caso el Ministerio del Trabajo es quien debería de ser el mediador para otorgar en este caso los permisos. Además anunciaron la activación del sitio web www.tomaelcontrolbcla.com, en donde los electores encontrarán toda la información necesaria para actualizar e inscribirse en el REP. La red sindical también anunció que consignarán otro documento ante Fede Cámaras como máxima instancia del sector privado, exigiendo la misma petición. En Plaza Venezuela, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Y desde este martes y por 48 horas, Hidrocapital suspenderá el suministro de agua en la Gran Caracas por labores de mantenimiento en el sistema TUI 3. La Hidrológica informó que las parroquias afectadas en el municipio Libertador de Caracas serán 23 de enero, Antímano, Caricuao, Coche, El Paraíso, La Vega, El Valle, San Juan, San Pedro, Santa Rosalía y Sucre. En el estado Miranda no se surtirá agua hacia zonas de los municipios Baruta, Tomás Lander, Cristóbal Rojas, Independencia y Paz Castillo. Mientras que en La Guaira se interrumpirá el servicio hacia el municipio Vargas como parte del Plan Integral de Rehabilitación, Estabilización y Mantenimiento del Sistema Hídrico que según Hidrocapital busca optimizar el suministro del servicio hacia la Gran Caracas. Y en un operativo conjunto entre las autoridades bolivianas y la inteligencia regional, se logró la detención de 4 venezolanos presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua.
La captura se produjo en la ciudad de Oruro, Bolivia, y entre los detenidos se encuentra un menor de edad de 16 años. Según las investigaciones, estos individuos pretendían ingresar armas y municiones de guerra al país para actividades ilícitas. Estos sujetos se encontrarían portando 5 granadas de mano de guerra, 9 cajas de munición de diferente calibre, 2 armas de fuego, una pistola Taurus 9 milímetros y un subfusil MP5 HK 9 milímetros. El primero de ellos responde al nombre de Alexaniel José Acosta Santaeli, de 30 años de edad, el señor José Daniel Dorantes González, de 22 años de edad, el señor Ricardo José Cordero León, de 30 años de edad, y un ciudadano de 16 años de edad. Las autoridades bolivianas informaron que los detenidos serán procesados por el delito de terrorismo, dada la gravedad de los cargos y la peligrosidad que representan. Y producto de la quema indiscriminada de basura y las altas temperaturas, se han incrementado las consultas con pacientes con enfermedades respiratorias en el oriente del país, específicamente en el estado Monagas. Según el médico neumonólogo Daniel Figueroa, los pacientes que acuden por síntomas respiratorios inespecíficos están asociados en el mayor de los casos con la inhalación de humo. Tengo entendido que la morbilidad de los pacientes respiratorios, lo que nos han comentado, es que se ha incrementado, incluso hasta un 60% de las causas de respiratorias terminan siendo directamente infecciones o productos de la quema indiscriminada que se ha visto en estos días. El especialista señala que la afectación trae consigo consecuencias que deben ser atendidas a tiempo. Bueno, las consecuencias son muchas, ¿no? Entre ellas podemos mencionar los procesos obstructivos respiratorios, las infecciones asociadas y el paciente que ya está susceptibilizado, el paciente que tenía alguna alteración previa por SARS-CoV-2, pues se ve aún más complejo porque sobre todo los síntomas, la dificultad para respirar, empeora de manera exponencial. El galeno informó que los grupos más vulnerables son los niños de 5 años en adelante, adultos mayores de 65 años y quienes padezcan de enfermedades crónicas. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. En un emotivo acto celebrado este domingo, una reliquia de primer grado del doctor José Gregorio Hernández, el Beato del Pueblo, fue entronizada en la Iglesia Divina Pastora, ubicada en el sector La Pastora, aquí en Caracas. La reliquia, que contiene restos óseos del insigne médico y filántropo venezolano, estará permanentemente expuesta a un lado del altar para la veneración de sus fieles devotos. El obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Lisandro Rivas, expresó su satisfacción destacando la profunda conexión que el beato tenía con la iglesia de las Pastoras. El templo estará abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los domingos todo el día para que los fieles devotos puedan acudir a venerar la reliquia y pagar sus promesas al beato José Gregorio Hernández. Y la localidad de Eagle Pass, en la frontera con México, se convirtió hoy en el epicentro del gran eclipse americano, un fenómeno astronómico que sumió a la ciudad en una oscuridad total por un lapso de casi 5 minutos. Miles de personas se congregaron en la región para presenciar este espectáculo natural que comenzó con algo de desilusión debido a las nubes que cubrían el cielo. Sin embargo, el viento favoreció que el eclipse se observara por lapsos y cuando la luna logró interponerse completamente entre la Tierra y el Sol, el asombro se apoderó de los presentes. El eclipse solar duró cerca de 2 horas y la fase de oscuridad total en Eagle Pass se prolongó por casi 5 minutos. Este fue un fenómeno único e inolvidable para los habitantes de la ciudad, quienes pudieron apreciar la majestuosidad del fenómeno. Hacemos nuestra primera pausa. No se aparten, que volvemos en pocos minutos con más noticias.
Continuamos con más información, pasando ahora a revisar lo que pasa en el mundo. Iniciamos con la tensa calma que vive Ecuador tras el sorpresivo allanamiento con carros blindados a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se refugiaba en dicha embajada. Ahora, sobre el gobierno ecuatoriano, se cierre la incertidumbre de las consecuencias de sus acciones tras la decisión de México de romper relaciones diplomáticas con esa nación por lo sucedido. ¡No! ¡Es un atropello! Con estas imágenes que dieron la vuelta al mundo entero y causaron un sinfín de reacciones, se observa cómo Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, es agredido por los efectivos de seguridad ecuatoriana cuando trataba de evitar que los uniformados se llevaran detenido a Jorge Glass, y confirma que la Embajada mexicana ubicada en Quito fue vulnerada. ¡Es la barbarie! No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Y esto es totalmente inaceptable. ¿Qué le han dicho? La presidencia de Ecuador justificó sus acciones con que el otorgamiento de asilo a Jorge Glass por parte de México era contrario al marco jurídico convencional, pues sobre él pesa una sentencia judicial firme y para el país Jorge Glass es considerado un delincuente. Un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, catalogó la acción de su homólogo Daniel Noboa como una flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular la del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano. Es una situación sin precedentes y por lo tanto creo que nosotros, de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático. Y además el ingreso fue sí con violencia, con una gran violencia. Pero la tensión entre estos países traspasó sus fronteras. La comunidad internacional no dudó en castigar y rechazar rotundamente lo sucedido en Quito, con pronunciamientos fuertes como el de Nicaragua, que decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, así como también palabras de apoyo de al menos 18 gobiernos latinoamericanos, incluidos Venezuela, Colombia, Argentina y Chile, e incluso organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA pidió moderación y exhorto a ambos gobiernos para resolver sus diferencias de manera pacífica. Pero situaciones como estas se han suscitado en los últimos 50 años en varios países del mundo. Tal es el caso de la Embajada de Venezuela en Uruguay, asediada en 1976 por la dictadura del presidente Aparicio Méndez, quien secuestró y asesinó a la maestra uruguaya Elena Quinteros cuando trataba de pedir asilo en esa legación. Esto produjo la ruptura de relaciones entre ambos países hasta el año 1985. Asimismo, en febrero de 1981, un grupo de 30 ciudadanos cubanos bajo el liderazgo de Fidel Castro asaltaron la Embajada de Ecuador en La Habana con el objetivo de tomar como rehenes al embajador ecuatoriano y a otros funcionarios diplomáticos. Finalmente, guardias revolucionarios iraníes asaltaron también la Embajada de Estados Unidos en Teherán, capturando a 52 funcionarios a los que mantuvieron como rehenes durante más de un año, desde noviembre de 1979 a enero de 1981. En el caso actual de México y Ecuador, aún quedan horas decisivas para conocer el desenlace de esta tensión diplomática entre ambas naciones que mantiene totalmente en vilo a la región latinoamericana. Mayerlin Bravo, Noticias Venevisión. Muy buen resumen de Mayerlin Bravo. Y con respecto a esta situación, México denunciará a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Nuestra compañera Laura Casillas de la Alianza Informativa Latinoamericana nos ofrece todos los detalles.
¿Qué tal, amigos? Los saludo con gusto y les comento que ya están en México 18 personas del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y sus familias que fueron evacuadas de esa nación tras la irrupción violenta de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril. Comentarles que a su llegada la canciller Alicia Bárcena reconoció la valentía del personal mexicano al defender la soberanía de nuestro país. En el aeropuerto capitalino, la funcionaria condenó la irrupción y advirtió que México iría a todos los foros multilaterales, regionales e internacionales que correspondan para que realmente esto se condene por toda la comunidad internacional. Además, adelantó que este mismo lunes se acudiría a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador. Finalmente, la canciller precisó que en Ecuador se encuentran aproximadamente 1.600 mexicanos a quienes se les continuará apoyando a distancia. En cuanto a los servicios consulares, serán otorgados en embajadas de países como Colombia y Chile. Es el reporte, soy Laura Casillas para la Alianza Informativa Latinoamericana. Para el experto en política internacional Tomás Osías López, en ingreso de fuerzas policiales militares ecuatorianas. Este ingreso a la sede de la Embajada de México en Quito es un acto condenable y una franca violación al derecho internacional, según sus palabras. Osías López expresó como experto que desde cualquier ideología se debe manifestar un rechazo a esta acción de irrumpir en una sede diplomática que es suelo soberano de una nación. Eso altera realmente la estructura de los derechos humanos, de los principios soberanos de los países cuando están en otros países, etcétera. Pero recuérdense, hay que ver el entorno, no podemos analizarlo sin ver el entorno. Lo que está pasando en Ecuador, diciendo que no es correcto la situación que hubo, y además de eso, en el tema de un expresidente de la República, que aunque sea acusado y aunque el Ejecutivo Nacional dictamine y diga que tenía un juicio que finalizó, que era calificado como una persona que realmente tenía que ir detenido y no se detuvo afuera, no puede, por supuesto, aunque tenga esas razones, entrar a una sede diplomática de un país latinoamericano. Al fin y al cabo, es un problema de alteración. Afirma que esta acción marca un desequilibrio en Latinoamérica, región que atraviesa por un sinfín de problemas económicos y políticos. Los valores diplomáticos, los valores de los derechos humanos, los valores internacionales y los acuerdos internacionales fueron vulnerados, cualquiera que sean las razones que tenga el Ejecutivo en Ecuador, como razoné. Pero eso es un hecho parcial. No se ve en Latinoamérica, no se ve posible que se repita en Latinoamérica. En otros países ha ocurrido producto de la guerra. Apuntó que no ve factible en el concurso de los países latinoamericanos que se repita una situación como la ocurrida en Ecuador debido al talante de respeto a los valores del derecho internacional. En torno a este tema, el experto en política internacional Tomás Osías López señaló además que Venezuela a lo largo de su historia republicana ha sido ejemplo en el respeto a las sedes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión. En África, la tragedia enlutó a la población de Mozambique, esto tras el naufragio de un barco pesquero ocurrido este domingo que dejó 97 personas fallecidas y otras 26 continúan desaparecidas. El siniestro fue ocasionado por el pánico que invadió a cientos de ciudadanos por un supuesto brote de cólera en la provincia de Nampula. Autoridades indicaron que la embarcación se abarrotó de gente y al transportar a unos 130 pasajeros y no contar con las condiciones óptimas, terminó hundiéndose. Asimismo, detallaron que entre los fallecidos hay varios niños, mientras que los rescatistas hallaron a 5 supervivientes y siguen en la búsqueda de los demás desaparecidos, pero las condiciones del mar dificultan la operación.
Recordemos que las costas de Mozambique son una de las zonas más afectadas por el cólera, que desde octubre del año pasado registra casi 5.000 contagios y 32 muertes. Pasamos a México, donde se dio el primer debate entre las aspirantes a la presidencia de la República. Entre el optimismo de la oficialista Claudia Sheinbaum, quien lidera las encuestas, y la batalla que ofrece la oposición encabezada por Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez, se dio este debate que marca el rumbo de los comicios, uno de los más grandes de la historia del país, con más de 20.000 cargos públicos en juego, a realizarse el próximo 2 de junio. El debate cuyo tema central fue la sociedad que queremos, ha sido traducido a 3 lenguas indígenas y también a lengua de señas. Y se dividió en 3 segmentos: educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción, y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. La conversación estuvo marcada por la actitud defensiva de las 2 candidatas oficialistas, quienes, tratando de defender su lógica política, entraron en una discusión. Mientras que Jorge Álvarez Maynés, candidato del partido Movimiento Ciudadano, se presentó como una alternativa a los principales partidos y a lo que llamó la política del pasado. Mientras tanto, la violencia sigue desatada en México tras el reciente hallazgo de 7 cadáveres en una autopista principal de Puebla, una de las ciudades más grandes del país azteca. Y es que lo impactante del caso es que de los 5 cuerpos localizados en bolsas negras al interior de un vehículo abandonado en plena arteria vial, estaban decapitados y uno desmembrado. Autoridades mexicanas detallaron que los cadáveres tenían mensajes escritos acusándolos de cometer delitos específicos, desde la venta de drogas hasta el robo y la extorsión. El hecho, según se presume, le es atribuido a un enfrentamiento entre bandas quienes se disputan el control de este territorio. Ahora pasamos a Brasil, donde la Corte Suprema abrió una investigación contra el billonario Elon Musk, propietario de la plataforma X, por su amenaza de no obedecer órdenes de bloquear cuentas de la red social que atacan a la justicia brasileña. Musk señaló a través de un mensaje que estas sentencias para bloquear perfiles era sin motivo y que no acataría estas decisiones, puesto que la defensa de la libertad de expresión es más importante que las ganancias. Por otro lado, Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema brasileña, expresó que las redes sociales no son una tierra sin ley y que deben un absoluto respeto a las leyes de ese país. Y cerramos nuestro recorrido internacional con que el nuevo récord Guinness del hombre más longevo del mundo le fue otorgado al inglés John Tinniswood, quien tiene 111 años y 223 días de edad. El anuncio surgió tras el lamentable fallecimiento este 2 de abril del venezolano Juan Vicente Pérez Mora, quien ostentaba el título con 114 años de edad. Según Tinniswood, el secreto para vivir hasta edades avanzadas es simplemente suerte. En sus propias palabras, o vives mucho o vives poco y no puedes hacer mucho al respecto. Aunque considera que la clave para mantener una buena salud es la moderación, ya que a su juicio si haces demasiado algo en concreto, vas a terminar sufriendo. Este hombre, nacido en Liverpool en agosto de 1912, es además el veterano más longevo de la Segunda Guerra Mundial, en donde participó como administrativo del Army Paid Corps a sus 27 años de edad. El hombre más longevo del mundo causó risas y asombro al ser cuestionado sobre su alimentación, pues aseguró que no sigue ninguna dieta en específico, pero reconoció que todos los viernes come el plato británico de pescado rebozado con papas fritas porque es su preferido. Con esta información, Natalia, es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más de Noticias Venevisión. Continuamos con más de Noticias Venevisión, y es que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestiona que la oposición venezolana use el cambio de candidatura como campaña electoral según su criterio. Si ellos utilizan su oferta electoral como una mentira, van a quedar como mentirosos, y así va a ser. El 19 van a buscar una excusa distinta, como buscaron la excusa que nosotros nos dejamos inscribir. ¿Y por qué Juan Carlos Caldera está hoy como representante de la MUC? ¿Por qué no utilizaron
esa representación para inscribir a esta señora. Bello cuestionó las críticas al proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. ¿Quiénes están en contra de la ley del fascismo? Los fascistas. Los fascistas. Sí, ellos se ubican, toman partido inmediatamente. Que las ONG salgan, tranquilos señores de la ONG, que pronto se va a aprobar la ley sobre el tema de las ONG. ¿Por qué? Porque es la vía que ellos han obtenido para hacerle daño a este país durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y el fascismo, bueno, se mezcla con cada una de ellas, pues esas son las expresiones, los métodos que ellos usan. Cabello denunció que Guyana, Estados Unidos y Reino Unido siguen violando el Acuerdo de Ginebra, explotando de manera ilegal ese territorio. Por otra parte, condenó las acciones del gobierno de Ecuador en la Embajada de México. 6 privados de libertad resultaron heridos tras registrarse una explosión en el Centro Policial Cuatricentenario en el estado Zulia. 3 de los heridos se encuentran en condición grave. Cerca de las 10:20 de la noche del pasado domingo, una fuerte explosión se registró en el centro policial conocido como Los Patrulleros. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Maracaibo. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez. Nosotros lo que tenemos es el apoyo que dimos con nuestro cuerpo de bomberos. Sabemos que hay 6 heridos, 3 de gravedad y 3 que no están tan graves como los primeros. Nosotros en ese sentido ahorita se están haciendo lo que corresponde a los bomberos, todas las revisiones y las inspecciones para poder determinar cuál es el incidente y cómo ocurrió. Están en este momento de las 8 de la mañana, deberían estar desplegados allí para poderlo hacer. No se podía hacer anoche porque era de noche y estaba muy oscuro para poder hacer una investigación exhaustiva de lo que está pasando allí. El incidente que nosotros, el reporte que nosotros tenemos hasta ahorita es que bueno, se mantienen en estado crítico los 3 primeros lesionados y los otros ya están avanzando en una condición de estables. Ese es el reporte que manejo desde nuestro cuerpo de bomberos, quien es el que apoyó con las unidades de traslado de ese momento. Se desconoce si tras la situación se realizaron traslados de privados de libertad hacia otros centros. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. En Cojedes esperan mejorar el sector transporte con la entrega de créditos. El fondo en sus primeras acciones entregó a crédito 40 motos a mototaxistas mediante un sorteo realizado en la Plaza Bolívar de Tinaquillo. Pasa que la emoción, porque fui el número 1 y no lo esperaba, gracias a Dios. Bueno, ya de verdad, al fondo la esperanza. Y esperanza para el mototaxi, y esperanza para nuestros compañeros. Con la creación del mecanismo de financiamiento, informó el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, se pretende la autonomía de los transportistas. Ellos están cotizando, están pagando $42 por mes cada mototaxista. En un mes lo cotizan ellos y el mes siguiente lo cotiza el gobierno del estado. El propósito es que este fondo sea auténticamente independiente. Por ahora el gobierno les ayuda, pero más adelante, si los mototaxistas se organizan, son responsables como hasta ahora han venido cumpliendo con su cotización, estoy segurísimo que se puede convertir en una gran herramienta de financiamiento y en una gran solución para el transporte popular. Por último, las autoridades invitaron a los transportistas a seguir mejorando paulatinamente el servicio prestado a la ciudadanía. Desde Cojedes, Héctor Nuno González, Noticias Venevisión. El nacimiento de un cunaguaro en el zoológico de Maracay constituye un aporte para la conservación de esta especie, que se encuentra en peligro de extinción en Venezuela. A través del programa de reproducción de los felinos venezolanos, una pareja de cunaguaros, Caracas y Girardot, tuvieron un pequeño y hermoso macho. El cunaguaro es una de las especies más representativas de los pequeños felinos. Y bueno, esta pareja la apreciamos mucho porque fueron rescatados, rehabilitados acá dentro del zoológico y bueno, con ese cuidado, con esa atención logramos conformar esta pareja que bueno, ya después de 3 años de esfuerzo hemos logrado que tengan su primera cría.
Aunque está en una etapa delicada propia de todo recién nacido, el cachorro se encuentra sano y goza de los cuidados de la madre y de un equipo especializado. Él se encuentra en muy buenas condiciones, de verdad estamos contentísimos, es bello, está gordito, está rozagante, la mamá está bastante dedicada al cuidado, que es siempre lo que nosotros procuramos, que las propias madres atiendan a los hijos. Mediante estos programas, el zoológico ha logrado importantes avances, como el nacimiento en el 2023 de los primeros leones blancos en el país, y se encuentran trabajando con especies como el chigüire, el jaguar, el manatí, la danta, el venado, entre otros. Como es el caso del caimán del Orinoco, que es una especie que está en peligro crítico de extinción. Este año logramos obtener algunos huevos nuevamente y están en proceso de incubación, esperamos lograr una segunda cría, ya nació una en el 2022. El médico veterinario destacó que debido a los recurrentes incendios forestales que se han presentado en la entidad, el zoológico ha recibido animales que se han visto afectados para su atención y reubicación. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. 100 pacientes han sido beneficiados con cirugías de oftalmología en el estado Cojedes. A través del programa Luz de la Esperanza que lleva el gobierno regional, se realizaron las primeras 100 operaciones a pacientes con problemas oftalmológicos. De igual manera, se siguen haciendo la captación de pacientes para las cirugías correspondientes, que hasta el momento pasan de 800 pacientes. Así lo informó el gobernador Alberto Galíndez. El registro que hemos hecho son muchos, pasa de 800 personas con estas dificultades de cataratas en su vista. Pero vamos a tener el trabajo de la misión Luz de la Esperanza a través de la Fundación Teresa, la cooperación del Hospital de Tinaco. Estamos atendiendo el municipio Girardot, el municipio Arismendi del estado Barinas, estamos atendiendo pacientes de San Carlos y Tinaco. 80 pacientes donde se están evaluando su situación para posterior proceder a la jornada que tenga que ver con la cirugía. Igualmente, el gobernador informó que los especialistas se están atendiendo en el hospital Dr. Eugenio Mariano González del municipio Tinaco, donde se realiza la valoración médica pertinente para luego realizar los exámenes postoperatorios y luego la cirugía oftalmológica. Cabe destacar que se están atendiendo pacientes de los 9 municipios. Desde Cojedes, Creiner Salazar, Noticias Venevisión. Más de 40 expositores se dieron cita en la inauguración de la 9ª Feria Internacional del Libro en Mérida. Al iniciar la feria se le rindió un homenaje póstumo a la joven Yulibet Araque, trabajadora cultural quien recientemente fue víctima de femicidio en esta región. Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. La tierra merideña es tierra de escritores y de escritoras, tierra de artistas, de cultores, es una potencia cultural en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. La imprenta de Mérida va a presentar 12 libros de 12 autores merideños que bueno, son la producción en el término menor a un año, que se han venido no solamente elaborando manualmente, sino que ahora son producciones de carácter intelectual que hacen aportes a la cultura de la merideñidad. El ministro invitó a cultores merideños a participar en el Festival Viva Venezuela, a llevarse a cabo en el mes de mayo. Nada más y nada menos que en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, en Caracas, que va a ser el centro de confluencia de los poderes creadores de nuestro pueblo. Resaltó el movimiento muralista que existe en la ciudad de Los Caballeros, así como la recuperación de espacios culturales. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Momento de hacer una nueva pausa. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Natalia, es momento de revisar la información deportiva y qué mejor manera que hacerlo con el experto en deportes, Gregorio Rojas. Muy buenas noches, Gregorio. Gregorio, buenas noches. Cuéntanos qué es lo más acontecido que está pasando en el mundo del deporte. Tú que estás informado minuto a minuto. ¿Cómo están, muchachas? Qué gusto acompañarles. Feliz noche para ustedes y para todos ustedes, amigos que nos acompañan a través de Noticias Venevisión. Hay muchas informaciones para conversar. Fue un fin de semana bastante cargado de informaciones. Algunas ya las vieron en la emisión meridiana. Hablamos de béisbol, pero ahora es tiempo de hablar de fútbol, de los venezolanos clasificados a los Juegos Olímpicos y de alguna que otra competencia importante que tuvo lugar el fin de semana. Pero vamos a comenzar con fútbol y con
Salomón Rondón. Está viviendo un gran momento. Después de salir de River Plate de Argentina, Salomón Rondón se hablaba de que había dado un paso atrás en su carrera, un paso lateral, por no decir un paso atrás, yéndose a México. Para muchos es un paso ya camino al retiro, en la recta final de la carrera, pero le está yendo muy bien a Salomón Rondón. Este año, en lo que va de año, lleva ya 14 goles, 8 de ellos en la liga local, 6 en la Conca Champions con el Pachuca. Y de hecho, con Salomón Rondón vamos a comenzar el repaso por la actuación de los venezolanos en el extranjero, los futbolistas venezolanos en el extranjero. Comenzamos con el choque, o mejor dicho, con este golazo de Salomón Rondón en el choque entre Pachuca y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 3-0 la victoria del Pachuca. Ya lo decía, 8 goles en Liga, 6 en Conca Champions en ambas competiciones. El venezolano es el máximo goleador en solitario. También en la Liga Mexicana, Samuel Sosa jugó 76 minutos, marcó gol con los Gallos Blancos del Querétaro. Victoria sobre el León, 2-0, 3 goles para Samuel Sosa. Querétaro es octavo de la Liga MX. In extremis en la primera división de Portugal, el gol de Jonder Cádiz con el Famalicón ante el Vizela para la victoria 3-2. Acumula 11 goles en la actual temporada liguera Jonder Cádiz, jugó todo el partido. En este compromiso también fue titular Matías Lacaba, pero con el Vizela, jugó completo Lacaba. Saúl Guarirapa marcó el segundo tanto en el empate del Sochi ante el Rostov por la Premier League de Rusia. Tiene 3 goles con su nuevo equipo, 2 en Liga, 1 en Copa. Sergio Córdoba vio acción también, entrando al minuto 60. Pasamos a la Liga Premier de Inglaterra porque el Liverpool ha visto cómo se le ha complicado el liderato. Es más, ya no es el líder de la Liga Premier, está igualado en puntos con el Manchester United. Esto es un error grosero para el 1-1 entre Liverpool y Manchester United en ese momento. Luego, Kobe Mainoo puso el 2-1 del Manchester United al 67. Bruno Fernández había aprovechado para igualar al 50. Luis Díaz había adelantado a los Diablos Rojos al 23, a los de Merseyside al 23. Mohamed Salah de penal al 84. Puso cifras definitivas al partido. Error como el que cometió, y lo vamos a ver de nuevo en breve, error como el que cometió Jarell Quansah. Ese tipo de errores, este que vamos a ver. Pase al centro, agarran desubicado al portero, golazo de media cancha de Bruno Fernández, son los que le pueden costar el título al Liverpool, que tiene 71 puntos, mismos que el Arsenal, uno más que el Manchester City. 7 fechas quedan en Inglaterra y cualquier cosa puede pasar. Ya son 23 los clasificados por Venezuela a los Juegos Olímpicos de París 2024. Este fin de semana sumaron 3 clasificados más. Uno en levantamiento de pesas, Keidomar Vallenilla, medallista en los Juegos Olímpicos de París. Alberto Mestre en la natación y también una nueva esgrimista que se suma a la lista de venezolanos en esta disciplina en la historia de los Juegos Olímpicos, Catherine Paredes. Vamos a ver qué dijo Alberto Mestre luego de clasificar a los Juegos Olímpicos. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz y va a ser un privilegio y un honor poder representar el tricolor y nuestra bandera que tanto amamos en el escenario más grande del deporte. Espero que sigan entonados mi carrera, la de mi hermano, sigan a Team Mestre y siempre estén apoyándonos, porque esos mensajes, esas energías que siempre nos mandan son lo que nos motivan a nosotros a nadar cada día más duro y a tratar de darle la mayor alegría a Venezuela. 21 segundos 80 centésimas para que Mestre se clasificara en los 50 metros libres de la natación, incluso con récord nacional. Aquí vemos el último punto de Catherine Paredes en el preolímpico de esgrima. Es la primera sablista desde Alejandra Benítez en competir en Juegos Olímpicos y es la 12ª dama en disputar un evento máximo del orbe en esta disciplina por Venezuela. Este señor, Keidomar Vallenilla, clasificó también a los Juegos Olímpicos en la categoría 89 kilogramos. Ya se subió al podio en Tokio 2021 y ahora buscará repetir una actuación histórica en unos meses nada más en la Ciudad Luz. Éxito seguro.
Totalmente. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora. Buenas noches.